Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrame sobre nosotros la fuerza y la potencia de tu Espíritu Santo, para que, iluminados por esta luz poderosa, podamos comprender la hondura de aquello que tú quieras hacer en nuestras vidas. Concédenos, oh Dios bendito, que abriéndote nuestro corazón, nuestra vida quede fecundada por tu palabra, y así podamos, Señor, ser transformados por este Evangelio que fuerza poderosa tuya. Te pedimos, Jesús, que selles con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando. Sella nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Y te pedimos, Cristo bendito, que apartes de nuestro lado todo espíritu del mal, todo aquello que nos perturbe, que nos distraiga, todo aquello que aleje nuestra atención de ti. Crea, Jesucristo, una barrera a nuestro alrededor con tu sangre bendita, y líbranos, Señor, de todo engaño satánico. Líbranos, Señor, de todo pensamiento negativo, de impureza, todo pensamiento distractor, para que, libres de todo mal, Señor, podamos gozar de tu presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la siempre bienaventurada y gloriosa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, y especialísima Madre de cada uno de nosotros, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que por el corazón inmaculado de la Virgen, hoy día que celebramos la fiesta de la Asunción, a ella le pedimos que ruegue al Señor por nuestras vidas, para que día a día nuestros pasos se afiancen en el camino de la fe. Y pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santa Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Ángeles custodios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un fortísimo aplauso a Jesucristo. Tomamos asiento, por favor, y buscamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 31. Perdón, Marcos, capítulo 7, versículo 31. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, Chiclayo.
Paz y bien, hermanos. Si desean, si atrás se banquitas o los que están sin banquita pueden sentarse para el lado de acá. Estamos un poquito apretados porque lamentablemente no hemos tenido una coordinación y se está celebrando en este momento otra misa en la iglesia y pues bien, no nos daría la oportunidad de poder desarrollar el tema. Por eso el Padre Párroco nos está permitiendo tener este ambiente, que si bien nos queda ajustadito, ahí vamos pues acomodándonos. Mañana volvemos a la iglesia y mañana, que es el último día, tenemos una noche de adoración y de encuentro con Jesús. Amén. Para las personas que deseen confesarse, el Padre, ¿cómo se llama el padrecito? El Padre Javier está confesando acá a mi mano izquierda, para la mano derecha de ustedes. Para los que deseen confesarse, entonces pueden ir acercándose para este lado para que puedan recibir la absolución de parte del Señor. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículo 31. La reflexión de esta noche se llama torpes para oír. Torpes para oír. Dice el Evangelio: se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer en esta noche es tratar de comprender a través de este milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo y que nos narra el segundo evangelio, el evangelio de San Marcos, tratar de comprender lo que Jesús a través de este milagro nos quiere decir en esta bendita noche. Y hoy quisiera desarrollar esta cuarta enseñanza diciendo lo siguiente: no es lo mismo oír que escuchar. Escucha bien eso. No es lo mismo oír que escuchar. Oír significa percibir un sonido por medio del sentido de la audición.
Es decir, podemos nosotros escuchar que pasan carros a nuestro lado, que hay gente que probablemente puede estar conversando a nuestro alrededor. Eso es oír. Percibir un sonido por medio del sentido de la audición. ¿Amén? Amén. Escuchar es otra cosa. Escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Fíjate bien en eso. Escuchar significa prestar atención a lo que uno oye. Esto es atender a lo que se nos dice, aplicar el oído para oír. ¿Amén? Amén. Mira que está a tu izquierda, a tu derecha. Tenemos que aprender a escuchar. Una vez más, díselo, por favor. En su sentido teológico, escuchar significa que hemos entendido lo que se nos ha querido decir. Repito, en su sentido teológico, escuchar significa que hemos sacado conclusiones y consecuencias de aquello que Dios nos ha querido decir. ¿Amén? Amén. La escucha es una actitud propia de los que quieren seguir a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre imprudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y vistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Explicamos un momento este pasaje para poder afianzar esta idea de la diferencia entre oír y escuchar. Esta porción del Evangelio nos presenta a dos personas, uno que edifica sobre arena y uno que edifica sobre roca. El que edificó sobre arena, dice el texto espiritualístico, que vinieron los torrentes, vino la tempestad y todo se le vino abajo. El que edificó sobre roca, vinieron los torrentes, vino la tempestad y se pudo mantener firme. Pregunta: ¿por qué uno fracasó y el otro no? Según lo que nos muestra el Evangelio. Porque lo escucharon y se puso en práctica. ¿Cómo? Porque escuchó y puso en práctica y el otro no. Muy bien, estrellita en la frente de la hermana. Dice lo siguiente, dice aquí la Escritura: todo el que oiga estas palabras mías, dice el texto, y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. El fracaso muchas veces ha venido en nuestra vida porque no nos detenemos a meditar lo que Dios nos ha dicho, porque no estamos prestando el oído para oír, no estamos escuchando, no estamos entendiendo, comprendiendo aquello que Dios está diciéndole a nuestra vida. Y en este texto, que es muy interesante porque va dirigido para la gente que está dentro de la iglesia, no para la gente que está fuera de la iglesia, dice: Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos expulsado demonios. Y dice el texto: no los conozco, no los conozco.
Entonces, en este pasaje, el Señor nos da un criterio de discernimiento. ¿Para qué? Así como en los versículos anteriores se nos ayuda a discernir quiénes son los falsos profetas, en este texto se nos ayuda a discernir quiénes son los falsos discípulos de Jesús. Una de las principales características de aquel que se quiere hacer seguidor de Cristo es esta: escuchar. ¿Amén? Amén. Un día estaba terminando yo un servicio y se me acercó una mujer. Ella quería hablar conmigo y por más de 15 minutos me comenzó a decir que su marido era tal por cual, que estaba cansada de su marido, que su carácter, que ella ya le había advertido, que esto y que lo otro, y que había tomado la decisión de divorciarse. Y cuando yo quería cortarla para opinar frente a lo que ella me decía, hermanito, todavía no he terminado. Entonces seguía hablando, y otra vez le dije, hermanita, ¿puedo decir algo? Todavía no he terminado. A ver, un momentito, le dije. El problema suyo es que usted quiere que le escuchen, pero no está acostumbrada a escuchar. Y cuando la vida está mal, cuando la vida no está bien, cuando no somos felices con la vida que tenemos, es importante hacer un alto en la vida y escuchar. ¿Por qué podemos estar así? ¿Qué me tiene que decir Dios en medio del contexto en el que estoy viviendo? ¿Amén? Amén. Esta mujer lo único que quería es que se le escuchara, no quería oír. Y hay muchas personas así, que simplemente queremos oír lo que nos conviene o lo que nos interesa, no lo que necesitamos oír. Cuando Dios envía a sus discípulos a predicar, manda a predicarles un evangelio no tanto que se acomode al estilo de vida que ellos tienen. Jesucristo y sus palabras siempre son lanzadas para incomodar la vida de las personas, para sacarlos de su estado de mediocridad, para moverlos y empujarlos hacia adelante. ¿Amén? Amén. Entonces, nuestra vida está hoy como se encuentra por el resultado de no haber escuchado a Dios. Y escúchame bien, en la vida espiritual no es más importante lo que tú le tengas que decir a Dios como lo que Dios te tiene que decir a ti. Tú puedes irte al Santísimo y presentarle tu pliego de reclamos al Señor, pedirle por tal, por cual y por esto y por aquello, pero si sales del Santísimo sin saber qué te quería decir el Señor, es como si no hubieras orado. Es como si no hubieras orado, porque tu vida va a salir de la calamidad, del problema, de la situación de desgracia en la que se encuentra, en la medida que oyes al Señor. Amén. Amén. Y en nuestro tiempo andamos muy distraídos, vivimos con mucha bulla, le pedimos consejo al fulano, al mengano, al sultano. Queremos que todo el mundo nos diga sobre qué hacer con nuestra vida y no nos vamos en el silencio a escuchar a Dios, porque el silencio aparece como algo no agradable. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Prendes la luz, prendes el televisor. Si estás en la cocina, tienes el televisor prendido, la radio prendida, pero estás siempre rodeado de bulla, porque la soledad aparece como algo incómodo. Y a veces, para escuchar a Dios, es bueno alejarse. Por eso dirá el profeta Oseas: te llevaré al desierto y te hablaré ¿a dónde? Al corazón. Dios tiene palabras que van dirigidas a lo más íntimo de ti. Pero a veces, porque no tenemos la disposición para escuchar, esa palabra de Dios se pierde. Habíamos señalado nosotros el primer día que una de las formas como el diablo nos ataca es haciendo que nuestro corazón se endurezca. Hemos hablado de la ceguera espiritual prácticamente durante 2 días y ahora estamos hablando de ese problema que tenemos para escuchar a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén.
Entonces, Dios es el Dios que se revela al hombre a través de su palabra. Repito, Dios es el Dios que se revela al hombre a través de su palabra. Dios decide entrar en diálogo amoroso con el hombre, aplicando su condescendencia. ¿Y qué significa esto? Que Dios nos habla de tal manera que tú y yo le podamos entender. A lo mejor alguna persona acá le entiende de un modo, otra le entenderá de otro modo, y yo le entiendo de otro modo. Y la condescendencia divina significa que Dios se acomoda a la persona para que la persona sea capaz de comprenderle. Todos los que estamos acá podemos escuchar a Dios. Todos los que estamos acá podemos tener esta experiencia de diálogo interior con Dios, y probablemente tendría que cambiar nuestra forma como oramos, de pasar de solamente pedirle cosas a Dios a decirle como el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Amén. Amén. Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha: tienes que aprender a escuchar. La relación de Dios con el hombre nace sobre todo de la capacidad de escuchar. Por eso va a decir la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe entra por el oído y la fe echa raíces a partir de que se predique el Evangelio. Amén. Amén. Entonces la fe ingresa por el oído, por el escuchar la palabra de Dios. Y es en ese sentido que el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 1, dice: escuchad. El profeta le grita al pueblo en la autoridad de Dios que tiene que abrir el oído al Señor. Algo nos tiene que decir Dios sobre lo que nos está pasando. Algo nos tiene que decir el Señor sobre la situación y la condición en la que se encuentra nuestra vida. Amén. Amén. El sabio de Proverbios 1:8 también repite lo mismo: escuchad. En nombre de su experiencia, él reconoce que hay diferencia entre unos hombres y otros hombres, los que escuchan a Dios y los que a Dios cierran sus oídos. Amén. Amén. Por eso, hermanos, en la parábola del sembrador, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en todo el desarrollo de esta parábola, se nos dice que de la manera como nosotros escuchamos, en la manera como prestamos atención a esta palabra de salvación, es que nosotros crecemos espiritualmente. Pero dice algo que a mí me parece muy interesante y que es lo que quiero resaltar. Dice en esta parábola, en Marcos capítulo 4, dice en el versículo 15 hacia adelante, dice: los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto oyen la palabra, escucha bien, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Acá Jesucristo nos presenta que una de las formas como el diablo ataca, que esta actividad del demonio consiste en impedir que nosotros oigamos, que nosotros escuchemos, que nosotros comprendamos. Dice la Escritura que viene Satanás. ¿Y para qué viene Satanás? Para que esa palabra que ha sido proclamada no la creamos, no eche raíz en nuestro corazón y nuestra vida no se convierta ni se salve. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, Satanás puede impedir la conversión del hombre endureciendo su corazón, cegando sus ojos y entorpeciendo su capacidad de escucha. ¿Amén? Amén. Por eso, en la carta de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, dice: si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Escucha bien: si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Este texto profético de Hebreos 3:7 a mí me tocó enseñarlo en un retiro en la ciudad de Ica. Yo fui
más o menos unos 5 meses después del terremoto. ¿Se acuerdan? Entonces a mí me tocaba evangelizar la zona de Chincha, de Pisco y de Ica, y decidimos hacer un retiro en la ciudad de Ica. Fueron más de 200, entre 200 y 300 personas, y enseñamos este texto. Y de lo que enseñamos en este texto era lo siguiente, que a veces nos tiene que tocar la tragedia para hacernos sensibles a la voz de Dios. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Yo conozco gente en la iglesia que cuando han tenido problemas me han buscado, hemos orado, hemos intercedido, las personas han perseverado y de pronto las cosas se normalizaron, las cosas se tranquilizaron y dejan de asistir a la iglesia, dejan de ir a su comunidad, comienzan a decir tengo carga laboral, tengo carga familiar y comienzan a abandonar a ese Dios que les rescató. Y por eso a veces vienen las tragedias, para hacernos más sensibles, para romper la dura cerviz que a veces tenemos y que nos impide escuchar a Dios. Yo estoy absolutamente seguro que si tú estás acá es porque algún problema debes tener. O lo has tenido, o lo tienes, o estás próximo a tener. Yo puse una empresa. Yo tuve un negocio, hice una inversión de más de $100,000 con mis hermanos. Pusimos un gimnasio en una zona residencial de Miraflores, nos fue bien por algunos años, tuvimos problemas con uno de los socios, dividimos las ganancias, me quedé con mi parte, yo vivía en Miraflores, es una zona residencial de Lima, tenía mi carro, me pagaba mi estudio, yo estudiaba mercadotecnia y de pronto puse un negocio. Y tú sabes, yo en ese entonces estaba en un grupo de oración. Yo iba a mi comunidad, yo rezaba, yo oraba. Después de la quiebra del primer negocio me costó levantarme. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría que me des la oportunidad de poder poner otro negocio? Y Dios me la dio. Conseguí préstamo aquí, préstamo allá, puse el negocio. Y tú sabes, un día llegué cansado de trabajar. Le dije al Señor, hoy día no, pues, estoy cansado. Y de pronto a la siguiente semana dije, Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo voy a misa todos los domingos. Hoy día no, pues. Y poco a poco comencé a alejarme. Mi socio, que era hombre de mundo, le gustaba ir a nightclubs. Era un hombre que le gustaba tener una vida cercana a las prostitutas. Y él tenía una adicción muy fuerte. Entonces, me invitaba y yo iba. Total, era el socio y a veces tenía que cerrar algunas cosas con él y íbamos a esos lugares. Y poco a poco comencé a alejarme de Dios. Poco a poco. Y tú sabes, bendito sea el nombre del Señor, sabes el Señor, que no quiere que nos perdamos. ¿Sabes qué hizo el Señor? Permitió que mi socio me estafe. Yo tenía 2 maquinarias prestadas que costaban más o menos en ese entonces como $1,800, estamos hablando como $5,000 en nuestro tiempo, y el tipo me las vendió para tener plata para estar con las prostitutas. Me quebró. Yo tuve que vender maquinarias, me quedé con deudas, con una deuda de como 50,000 soles. Imagínate, te hablo hace más de 20 años, que era bastante dinero. Me quedé 5 días sin tener que comer, me quedé sin luz, me quedé sin agua, no tenía para comprarle insulina a mi madre y yo lo único que decía en mi oración era gracias Señor, porque esta era la única forma como yo iba a entender que me estaba alejando de ti. No había otra. Tenías que golpearme de esta forma para enseñarme que paso a paso me estaba alejando de ti. ¿Me dejo comprender? Porque hay cosas que no nos salen, porque hay cosas que no nos resultan, porque hay proyectos que se nos vienen abajo. Dios te está hablando. Como la vez pasada, una persona que tiene 4 hijos y esta persona se quedó sin trabajo. Él me hablaba y me decía, hermano, yo estoy que busco chamba. Yo estoy que le pido al Señor porque tengo que sacar adelante a mi familia. Yo ya no puedo soportar que mi suegro me mantenga y mantenga a mi familia.
Y yo le decía a este hombre que probablemente lo que está haciendo el Señor a través de esa crisis es predicarle a su soberbia, es predicarle a su orgullo. ¿Me dejo comprender? Hay problemas a través de lo que Dios nos habla. Dios no nos habla solamente a través de su palabra. Dios no nos habla solamente a través de la predicación, de las homilías. En Job capítulo 33, versículo 14, dice que Dios habla de muchas maneras. Job 33, 14. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no se da cuenta. Y probablemente Dios ya te está hablando. Probablemente Dios ya te está diciendo algo, pero a veces en la necedad nuestra insistimos y persistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Por ejemplo, había una chica que quería estar con un chico en un grupo de catequistas. Yo le dije a la chica, si el tipo no te da bola, por algo será. No, pero que aquí, y puso de cabeza al pobre San Antonio de Padua. Yo le digo, ¿qué culpa tiene San Antonio de Padua? Lo puso de cabeza y finalmente se le acercó, lo engatusó y estuvieron juntos. Y la chica se enamoró perdidamente de él, pero el chico fue como que no era muy cariñoso, como que no era afectuoso, y a los 6 meses entra en el seminario. Entonces todos le dijimos a la chica, todos le advertimos, hubo signos, el Señor le habló claramente, no es para ti esta persona, pero a veces así somos de tercos. Nos encaprichamos con alguien y nos encaprichamos con las cosas. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y no tenemos la humildad de los 10 leprosos que le dijeron a Jesús, si quieres, puedes limpiarnos. Humildad. A veces yo escucho a nuestros hermanos protestantes que hacen oraciones declarativas. Yo declaro que esto va a suceder, declaro que esto va a pasar. Yo escucho a nuestros hermanos protestantes que dicen incluso voy a profetizar y comienzan a lanzar profecías. Y dime si así oraba Jesús. Jesús en Getsemaní, ¿cómo oró? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo la vez pasada estaba hablando con un amigo evangélico y justo le contaba el caso lamentable que falleció un hermano que era músico de México, ¿no? Falleció con cáncer. Y yo recuerdo y vimos los videos de toda la gente que oraba por ellos. Y yo declaro y te profetizamos que esto y que lo otro, que por aquí, que por allá. El tipo lamentablemente murió. Y tú sabes, en mi comunidad, un día hubo una chica con cáncer y toda mi comunidad estaba que oraba para que la chica se sanara. Yo le pregunté a Jesús, ¿qué quiere, Señor? Me dijo, prepárale el alma. Así de sencillo, 22 años de edad. Cualquiera se puede conmover. Pero si Dios ha tomado una decisión, ya la tomó. Y nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Toda la comunidad comenzó a orar y yo tuve que preparar el alma. Le hablé del cielo. Le prediqué las 6 sesiones que fui, le hablé del cielo a la chica me contó de que había tenido abortos, que había tenido situaciones, hizo una confesión general, le dieron la unción de los enfermos, le dieron indulgencia plenaria, y el día que estaba ya agonizando, que por el dolor la morfina no le calmaba el dolor, me llamaron a mí como 4 o 5 de la mañana, entonces yo fui a orar con ella y me dijo, hermano, recite salmos conmigo. Yo recitaba salmos y cada vez que terminaba de recitar un salmo, ella decía amén. Tú sabes, en ese proceso, en ese tránsito hacia el cielo, vinieron 2 sacerdotes dos sacerdotes religiosos a darle indulgencia plenaria. Y yo le dije al Señor, después que la chica falleció, dije, yo quisiera morir así. Yo quisiera morir así. El punto es de que a veces nosotros apuntamos hacia algo y si eso no se da, le insistimos y le insistimos y le insistimos. Pero hermano, cuando las cosas no cambian, hay que preguntarnos por qué. Y probablemente no le estás dando la oportunidad a Dios que te diga qué está pasando en tu vida. San Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara un aguijón de su carne. 3 veces.
Y si es que San Pablo no le pregunta al Señor, ¿por qué no me quitaste a la primera, a la segunda o a la tercera? Y San Pablo era un hombre de fe, y en su oración llegaba hasta el tercer cielo. El Señor le dice, es que ese aguijón está para que no te engrías con la sublimidad de conocimientos que te han sido revelados. Entonces, el sufrimiento está cuando no entendemos la voluntad de Dios. Cuando no buscamos alinearnos con lo que Dios quiere y cuando nosotros le queremos imponer nuestro propio querer a Dios. Amén. Amén. Entonces, qué importante es escuchar. Santiago, él va a decir lo siguiente, que si no corregimos nuestra conducta, o sea, esa capacidad de simplemente escuchar la palabra de Dios y olvidarla, vamos a terminar engañados. Y así uno vive engañado. Es como que de pronto Satanás busca que andemos distraídos en los caminos del Señor. Por eso, hermano, quiero que escuches bien. En nuestro interior, según el discernimiento de San Ignacio de Loyola, hay 3 voces internas. En nuestro interior hablan 3 voces: la voz de Dios, la voz del espíritu puramente humano y la voz del mal espíritu. ¿Se acuerdan ustedes aquel momento que Jesucristo preguntó, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. ¿Se acuerdan? Muy bien. En ese momento, ¿qué voz escuchó Pedro en su interior? La de Dios. Inmediatamente después Jesucristo anuncia su pasión. Y Pedro lo llevó a un ladito y le dice, lejos de ti que esas cosas te pasen. Y Jesucristo le dijo, apártate de mi vista, Satanás, porque causa de tropiezo eres para mí. ¿Quién le había hablado a Pedro en ese otro momento? Y Jesucristo a continuación le dijo, porque tus pensamientos son los de hombre, no los de Dios. 3 voces: la del Espíritu de Dios, la del Espíritu del mal y la del Espíritu puramente humano. Entonces, si tú no te detienes a oír a Dios, a tratar de escuchar ese qué quiere Dios de ti, cuándo quiere Dios de ti las cosas, hermano mío, vas a pasarte una vida sin edificar sobre la roca. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Mira que está a tu izquierda, a tu derecha, tienes que aprender a escuchar. Tenemos en el movimiento una hermana a la que yo quiero mucho, yo aprecio mucho a esta hermana, pero a veces cuando hablo con ella no te deja hablar, no te deja hablar. Ella está hablando y cuando tú vas a hablar te toca todavía para callarte. Y Dios bendito, son de esas personas que cuando uno está hablando se meten en la conversación y no terminan de entender la idea de lo que se quiso decir. Hoy día, por ejemplo, yo hablaba con ella de cosas que tenemos que coordinar y de pronto ella me comenzaba a hablar y decía, hermana, pero déjame hablar, si no, no vas a poder comprender lo que te quiero decir. Y otra vez seguía yo y otra vez me cortaba. Hay gente así, que por un problema afectivo, por un problema de crianza, probablemente no fueron escuchados y tienen la tendencia de cortar a los demás. Tienen la tendencia de ser escuchados, de que la gente le preste atención. Pero hermano, acá no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Yo tengo como sana costumbre irme una vez al año a un convento solo, sin celular, sin nada. Me voy 3 a 4 días en oración y ayuno para saber qué quiere Dios de mí. Y me quedo en silencio y me pongo a orar para alinear mi vida con la voluntad de Dios, porque de eso se trata. Ahí en donde tú ves una persona que tiene una vida buena, probablemente en esa persona tú ves una capacidad y una disposición para escuchar a Dios. Jesucristo constantemente entraba en oración y buscaba el silencio para escuchar al Padre. Y de la misma manera también debemos hacerlo nosotros. ¿Amén? Amén. Hermanos, ¿cómo darte cuenta
si es Dios quien está hablando en tu corazón o no? ¿Cómo darte cuenta si es el diablo, como enseñábamos el primer día, que es quien está hablando a tu corazón? ¿O cómo darte cuenta que esas emociones que tú tienes son simplemente de tu carne miedosa? ¿Cómo darte cuenta de eso? Si no prestas atención. Saúl, en un momento Dios le llamó por su nombre, le volvió a llamar por su nombre y le volvió a llamar por su nombre, y como no estaba entrenado en la escucha de la palabra, no pudo reconocer a Dios. Por eso, cuando tú te vayas al Santísimo, escúchame bien, pídele todo lo que quieras, 1 hora, 2 horas, pero por lo menos te quedas media hora escuchando a Dios en silencio. ¿Qué me quiere decir, Señor? Y cuando vayas al Santísimo, llévate la Biblia, lee la Biblia, lees el Evangelio del día de hoy si quieres y lo reflexionas. Pero dice, nos encontramos en una casa agustina, Agustín Lipona dice que a Dios nosotros hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Pues bien, todo eso que hemos dicho, lo hemos dicho para tratar de aproximarnos a entender el texto del cual Marcos nos está narrando un milagro que es específico de este Evangelio. Dice en los 2 primeros versículos de este Marcos 7, versículos 31 y 32, dice: se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Nos encontramos en un milagro que es exclusivo del segundo evangelio. Del evangelio según San Marcos. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan nos van a narrar este milagro. Y se nos presenta el Señor regresando de las tierras de Tiro y de Sidón de vuelta a Galilea. Este sería uno de los milagros que Jesucristo realizaría fuera de la Galilea. ¿Amén? Amén. Entonces, Marcos nos dice lo siguiente, que le presentan a Jesús un hombre que tiene un problema específico. ¿Cuál es? No escucha. Un hombre que no puede oír. Le presentan un hombre sordo. Y para un judío, atención, ser sordo es una gran tragedia. Probablemente para nosotros, gente de un pensamiento occidental, probablemente si nosotros tuviéramos que elegir qué prefieres conservar, el sentido de la vista o el sentido de la audición, nosotros preferiríamos probablemente perder la audición pero no la vista, porque nosotros nos relacionamos y entramos en contacto con el mundo en el que nos movemos y existimos a partir de la vista. Pero para un judío te decía que es una tragedia, porque en el pensamiento oriental es más importante antes que ver, escuchar a Dios. Mira qué importante es eso. Para nosotros que somos, que nuestra fe proviene del judaísmo, como diría Benedicto XVI, los judíos no solamente son nuestros hermanos mayores en la fe, sino que son nuestros padres. El judío reza 10 veces al día el Shema. Es decir, el judío reza esta oración: escucha Israel. Eso significa Shema. Escucha Israel, Shema Israel, Adonai Elohim. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el Dios único. Y Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu alma y con todo tu ser. Entonces el judío se repite a sí mismo constantemente en su día a día: tengo que escuchar la voz de Dios. No solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces para un judío es importantísimo oír a Dios. Y para nosotros cristianos también. Por lo tanto, debemos ver como una tragedia que alguien no escuche a Dios.
¿Amén? Amén. Entonces, porque mientras nosotros tenemos este pensamiento, este pueblo nos enseña que el hombre vive no solamente de pan, es decir, el pan es un don que Dios nos da y que del Padre nuestro todos los días pedimos, danos el pan de cada día. Pero escucha bien, el mayor don antes que el alimento es oír a Dios. Ese es el mayor don. Yo cuando me levanto, me arrodillo y le doy gracias a Dios por la vida. Y lo primero que hago en mi mañana es, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué deseas de mí? Leo las Escrituras, hago mi reflexión, mi meditación y llego a una conclusión de lo que he leído y de lo que en mi oración Dios ha ido poniendo en el corazón. Pero así como el pan es un don que Dios nos da, su palabra bendita también es un don. El Señor Jesucristo, cuando predica en la multiplicación de los panes, Pedro reconoce algo. Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo resucitó Lázaro? Por una palabra de Jesús: sal fuera. ¿Cómo resucitó de pronto la hija de Jairo? Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y muchos de los milagros que ha realizado Jesucristo ha sido a través de su palabra. Y este Dios, atención, que esto es importantísimo, nuestro Dios decía que se revela a través de la palabra. Todo lo que ha creado, lo ha creado por su palabra. Su palabra es una fuerza creadora. Dijo que hay el cielo y la tierra, y donde no había el cielo y la tierra, lo hubo. Amén. Amén. Entonces, si la fe entra por el oír la palabra de Dios, este hombre sordo se encuentra en una situación dramática. No tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no puede escuchar. Por eso mucha gente en la iglesia tiene problemas. Porque puede venir a la iglesia pero no presta atención a la palabra de Dios. O si la escucha, no la entiende, no la comprende. Y viene Satanás y roba la palabra sembrada en su corazón. ¿Cuántas veces Judas habrá oído hablar a Jesucristo? Pero solamente lo oyó, no lo escuchó. No prestó el oído para oír. No prestó atención al mensaje de Cristo. Entró por un oído y salió por el otro. ¿Amén? Amén. Entonces nos encontramos a un hombre que presenta un problema. ¿Cómo? Si la fe es la condición necesaria para la realización de un milagro, ¿cómo en este hombre va a brotar la fe si no puede oír la palabra que le daría la fe? Porque si tú te fijas, primero Dios dice y luego Dios hace. Hágase el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra se hizo. Entonces nuestro Dios es el Dios que genera expectativa en el corazón del hombre a través de su palabra, que genera expectativa, que genera fe en el corazón del hombre que escucha su palabra. ¿Amén? Amén. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se puede curar este sordo si no oye? Y si no oye la palabra de Dios, ¿cómo brota la fe? ¿Amén? Amén. Entonces dice la Escritura que estos hombres le ruegan a Jesucristo que le imponga las manos para que se cure, porque en el pensamiento judío se veía la imposición de manos de pronto como un gesto que transmitía bendición, como un gesto que de pronto para Jesús era muy familiar, ¿no? Hay varios textos espiritualísticos en donde Jesucristo impone la mano a los enfermos y muchos se curaban. Por ejemplo, ¿no? En Marcos 5:23, Marcos 6:5 y otros textos más, tú ves a Jesucristo imponiendo la mano y curando a muchos enfermos. Por eso quizás estos hombres pensaban y creían que el gesto de la imposición de manos era esencial para que este hombre se sanara. ¿Amén? Amén. Sin embargo, la forma como Jesucristo lo va a sanar es muy significativa. Te había dicho yo en el comienzo que la condescendencia divina significa que Dios sabe quiénes somos y se comunica con nosotros de una manera que podamos entenderlos. ¿Amén? Amén. Amén.
Me ha tocado ir a zonas de misión que no hablan nuestro mismo idioma y que he tenido que utilizar traductores, y me llamó mucho la atención porque estuvimos en una zona de Alemania, más o menos 1 hora y media de Stuttgart, en Winterlingen, en un pueblito donde son puros luteranos. Entonces estamos ya evangelizando hace 2 años allá. Estamos viendo también otras zonas de la misma Alemania, pero en ese pueblo me llama mucho la atención porque en su mayoría son luteranos, son muy pocos los católicos. Y la persona que me traduce, a mí me llamó mucho la atención porque en la última prédica que tuve con ellos allá, estaba predicando y había luteranos. Y en ese momento, la hermana que estaba haciendo la traducción, hay palabras en castellano que no se pueden traducir en alemán, como por ejemplo ánimo. Esa palabra ellos no la traducen de la misma forma que nosotros. Ellos la traducen como ten confianza. Nosotros decimos a alguien que está desanimado, ánimo. Entonces la traductora decía lo que yo estaba tratando de comunicar, pero era Dios quien tocaba los corazones de la gente, y en ese momento veo un luterano que se pone a llorar durante la charla. Durante la charla. Después se nos acercó, le dijo a la traductora que nunca había escuchado a nadie hablar tan bonito de Jesús. El hombre ha decidido, porque allá tenemos una comunidad que se llama Gólgota, el hombre ha decidido unirse a nuestra comunidad y anda a ver qué lindo reza el rosario. Axel se llama el hermanito. Y tú sabes, esa es la condescendencia divina, que Dios sabe cómo dirigirse a nuestro corazón, hablarnos de tal manera que podamos comprender. Yo, por ejemplo, cuando estoy en esta zona evangelizando, cuando no está la traductora, yo miro a la gente y no puedo hablarles, ¿no? Porque más encima me metí a clase de alemán como 3 meses y solamente sé decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ole, chao, nada más, no me pidas más de lo que puedo dar, le dije al Señor, de lo que puedo. Pero tú sabes, el lenguaje corporal, el abrazo, ellos, por ejemplo, no son mucho de sonreír, y yo sí. Entonces yo me comunico con ellos con abrazo, con sonrisas, y trato de transmitirles lo que quisiera decírselo, se lo digo a través de la mirada, pero trato de conectar con ellos. Y es bonita la experiencia porque hemos podido conectar con gente de iglesias luteranas y con gente que allá vienen a ser los protestantes de nuestra zona, pero lejos de ser los protestantes de nuestra zona, son otras denominaciones. Y hemos podido conectar con estas personas. Y es simplemente por el gesto del abrazo, por una caricia, porque simplemente me acerqué a alguien y lo abracé y se puso a llorar. Simplemente se puso a llorar. ¿Qué le habrá querido comunicar el Señor a través de eso? Y cuando estamos con mi esposa, con mi hijo, y estamos nosotros en medio de los alemanes sin hablar alemán, pero hablamos un idioma básico, el del amor, el de la cruz, el de reconocer a una persona que a lo mejor está mal, y podemos orar por ella, aunque la persona no entienda lo que estamos orando. Entonces la condescendencia divina significa esto, que Dios se dirige a ti de tal manera que tú entiendas. Así tú digas, yo soy burro para entender, el Señor se hace burro para ayudarte a entender. ¿Y por qué te lo digo? Porque de pronto tuvo que hablarle a Balán a través de un burro. Tuvo que hablarle a Balán a través de un burro. Es decir, el Señor se hizo hombre para hablar la lengua de los hombres, de todos los hombres, y para llegar al corazón de todos los seres humanos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Mira lo que va a hacer Cristo para curar a este sordomudo, que es muy interesante. Dice en los siguientes versículos: Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua, y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus ojos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Escucha bien esto. Jesucristo tiene un primer gesto para curar a este hombre, y lo primero que hace Jesucristo para curarlo, para que este hombre abra el oído para escuchar a Dios, ¿qué es lo primero que hace? Lo aparta de los demás. Interesante.
Para escuchar a Dios, hermano, hay que alejarnos de la muchedumbre. Para escuchar a Dios y para poder entrar en el ámbito personal con Él, para oírlo, hay que alejarnos de los demás. Hay que buscar la soledad. Es el encuentro personal en el que el Señor nos sana. Es cuando estamos solos con Él en el Santísimo, cuando nos apartamos de los demás y del bullicio de los demás para poder comulgar su carne y su sangre, la carne y la sangre de Dios. Es en ese momento que se afianza la relación con el Señor. Es en la soledad que Él nos sana. Es en la soledad que Él nos cura, que libera nuestros oídos de esa sordera espiritual que podamos tener. Amén. Amén. A lo mejor hay mucha bulla a tu alrededor. Yo conozco un amigo que es ingeniero en sonido. Bueno, yo también soy músico, entonces para los músicos nos es fácil algo. Yo puedo estar escuchando que alguien está tocando batería, que alguien está tocando un teclado, primera, segunda, guitarra, bajo, primera voz, segunda voz, y puedo concentrarme en el sonido del teclado. Y solamente concentrarme en el sonido del teclado, porque tengo la audición trabajada para eso. Un ingeniero de sonido, peor todavía. O sea, tiene el oído mucho más fino. Incluso algunos tienen el oído tan fino que pueden escuchar que alguien está desafinando por un poquito, siquiera. Yo tengo un amigo así, que es ingeniero de sonido, que tiene un oído espectacular, que puede estar tocando tú una banda y le dice, oye, tienes que afinar tu cuarta cuerda. Así de espectacular es el oído de mi amigo. Y de pronto esto es porque él se ha entrenado a escuchar. Y para escuchar, para lograr esta capacidad, yo tengo que discriminar otros sonidos. Tengo que discriminar otras voces para concentrarme en una. ¿No dice la palabra de Dios que sus ovejas oímos su voz? ¿Y por qué sus ovejas le seguimos? Porque Él nos habla, porque va delante de nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces dice que lo primero que hace el Señor para sanar a alguien de esta sordera espiritual es alejarlo de los demás. ¿De quién te tienes que alejar? A lo mejor de tu esposa, a lo mejor de tu esposo. Pero ojo, no hablamos de una ruptura. Hablamos de un estar a solas, en silencio, orando. Porque los cónyuges tenemos que tener 3 niveles de oración. Oración personal, oración conyugal y oración familiar. Pero la primera de todas es la oración personal. Y esta no puede ser sustituida por la oración conyugal o la oración familiar. Puedes orar en familia, puedes orar en comunidad, pero ora solo. Dios necesita que te apartes para hablarte al corazón. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces quisiera que pienses de quién te tienes que apartar. ¿Qué personas te están impidiendo oír a Dios? ¿Qué personas te están impidiendo estar con Dios? ¿Quién hay en tu vida de quien te tengas que alejar? Piensa eso. A lo mejor gente que tenga un mal consejo, o gente que en su consejo finalmente te aleje de Dios. Jesús va a tener un gesto muy específico y muy particular con este sordomudo. Jesucristo, atención, lo que va a hacer. Normalmente tú ves en los milagros del Señor que el Señor dice a Lázaro, repito, sal fuera, a otro le dice, tu lepra queda curada, pues normalmente cura con su palabra, otras veces cura tocando a las personas, pero mire este gesto que es muy específico y es muy significativo. Dice la Escritura que el Señor se para delante del sordomudo. No lo puede oír, pero el Señor agarra, introduce sus dedos en sus oídos, gesto muy específico, y luego para indicarle que va de pronto a liberarle la lengua, el Señor toca la suya con su saliva y toca la lengua de este hombre. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo este Señor? Estos gestos de Jesús son una parábola de la acción. El Señor le está predicando al sordomudo con estos gestos, de manera tal que él puede entender. El gesto de introducirle los dedos en el oído, ¿qué significa? Voy a abrirte los oídos.
Y el gesto de tocar con su saliva, la lengua de este sordomudo es: te voy a desatar la lengua. Jesucristo le está predicando. Escucha bien, le está hablando de tal manera que él entienda. Probablemente los demás lo miraban y decían: ¿qué quiere hacer el Señor? ¿Qué quiere hacer con eso? Porque los demás están acostumbrados a oír, a escuchar. Pero probablemente este hombre necesitaba estos gestos del Señor para que brotara su fe, para que ponga su mirada en Jesús y se generara en él la expectativa: ¿qué va a hacer este hombre en mí? Y después de que Jesucristo le toca, y después de que Jesucristo de pronto toca con sus dedos sus oídos y toca con sus dedos su lengua, le está dando confianza al sordo. Jesucristo con estos gestos le está diciendo: mírame a mí, mírame a mí. Está generando confianza en ese hombre y le está alentando a esperar un milagro de Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Me dejo comprender? ¿Me dejo comprender? Sí. El hombre no escucha, no pueden hacer la fe, y con esto Jesús le indica que va a realizar en él algo. Amén. Amén. Dios se dirige a nosotros de tal manera que seamos capaces de entender. Todos podemos entender el lenguaje del Señor, porque se hizo hombre para hablar el lenguaje de los hombres. Amén. Amén. Y antes de pronunciar las palabras curativas, el Señor Jesús, dice la Escritura, levanta los ojos al cielo. Y esto lo hace para indicarle al sordomudo: lo que vas a recibir te viene de lo alto. La gracia que vas a recibir es obra del Padre. Dios no nos quiere en un estado de sordera. Y con esto Jesús está afianzando en esta idea: es Dios quien te va a abrir los oídos, es el Padre quien te va a abrir los oídos, porque Él no te quiere sordo. Amén. Amén. Señor, estoy pasando por un problema en matrimonio, ¿qué hago? Dios no te quiere sordo. Señor, tengo una crisis con mis hijos, ¿qué hago? Dios no te quiere sordo. Entonces el Señor quiere que entendamos en esta noche que nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, en quien nos proviene nuestro auxilio. Amén. 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 Así Jesucristo indica la fuente de donde puede provenir nuestra salud, indica la fuente desde donde nos viene la recuperación. Amén. Amén. Y en este momento Jesucristo da la orden de la curación. Dice una palabra aramaica, éfata, que significa ábrete. Y aquí se encuentra al mismo Dios del Antiguo Testamento, que curaba a través de su palabra, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que cura a través de su palabra. Por eso es que el soldado romano, un hombre de mucha fe, el cual el Señor exaltó diciendo: no he hallado en Israel una fe tan grande como en este hombre dijo: yo también tengo personas bajo mi cargo. A uno le digo ven y viene, a otro le digo va y va, a otro le digo tráeme algo y me lo trae. Señor, no soy digno que entres en mi casa, dilo solo de palabra y bastará. La fe en la palabra del Señor, la fe en el poder de esa palabra de Jesús. Amén. Amén. Una palabra de Cristo puede sanarte, una palabra de Cristo puede transformar tu vida, una palabra del Señor puede sacarte de la situación y del contexto en el que te puedas encontrar. Amén. 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 De ahí la importancia de aprender a oír su palabra. Hermano, cuando yo voy a misa, te cuento cuál es mi experiencia. Voy con hambre. ¿Qué me quiere decir Dios hoy día? En el Evangelio de hoy, ¿qué te ha dicho Dios? Por ejemplo, en tu oración de hoy, ¿qué te ha dicho Dios? Y cada vez que voy a misa o me acerco a mi grupo, por ejemplo, cuando iba a mi grupo, y así fuera quien predicara, porque el Señor puede utilizar a cualquier burro para acercarse a nosotros, así fuera quien predique,
Tú sabes, yo iba y no importa si predicaba un hermano, una hermana, alguien joven, alguien anciano, alguien con mayor habilidad que el otro. El punto es, ¿qué me quiere decir el Señor a mí hoy? ¿Qué te está diciendo Dios en estos días? ¿A qué conclusiones estás llegando con lo que estás escuchando en esta semana que acaba mañana, el taller? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿O simplemente estás aquí como espectador a ver qué sucede? Porque puede ser que escuches la palabra de Dios y no le prestes atención y finalmente Dios termine pasando de largo por tu vida. ¿Amén? Amén. Dice la Escritura, finalizando el texto: se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se le contara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La misión de Jesucristo, enseñábamos, que no solamente consiste en abrirle los ojos de los ciegos, sino que este milagro muy peculiar nos muestra que también consiste en destapar, en abrir los oídos de los que estamos sordos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Hermanos, el Señor nos habla al corazón. No cerremos nuestro corazón. Dejemos que el Señor nos hable. Y probablemente Dios te pida cosas que te incomodan. Como un día alguien me dijo, una persona me escribió del extranjero, me dijo: hermano, yo estoy atravesando por problemas y yo no sé qué quiere Dios en mi vida. Y yo le dije a esta persona: probablemente no es que no sepas, Dios te lo debe haber dicho, pero no estás escuchando. Y Dios no te puede decir más si no estás dispuesto a escuchar lo que ya te ha señalado. Yo tengo, por la misericordia de Jesucristo, ya más de 15 años como misionero a tiempo completo. Y fíjate tú, muchos años atrás, antes de aceptar este llamado, yo estaba en una jornada en donde se estaba exponiendo el Santísimo, estaba pues el Padrecito haciendo la procesión con el Santísimo, estaba con mis manos levantadas en una chilladera impresionante, y en ese momento comencé a mirar el Santísimo y se cayó la voz de toda la gente. Y yo comencé se me aceleró el corazón porque me asusté, dejé de escuchar a las personas. Y fue una de las primeras veces, he escuchado 2 veces nada más, una de las primeras veces que escuché la voz audible del Señor como un trueno, que me hizo una pregunta: ¿quieres sufrir por mí, por el Evangelio? Y yo me puse a chillar. ¿Tú sabes lo que hice terminando esa jornada? Me fui corriendo a mi casa y me olvidé de lo que había escuchado. Pasaron 7 años y estaba en la formación de predicadores con hermanos de mi comunidad. Y de pronto un predicador que tenía palabra de conocimiento, un nombre muy utilizado por Dios, termina de dar la formación y está saliendo, ¿no? Y en eso sale y el tipo se vuelve a mentir y dice, ¿no? Hay acá una persona a la que Dios le ha dicho hace 2 años si quiere sufrir por él y por el Evangelio, y esa persona todavía no le ha contestado. El Señor te sigue esperando que le contestes. Y se fue el hermano. Y yo me quedé frío, hermano. Y pasó 2 años y luego pasó 5 años. Y yo seguí sin contestarle a Dios. Y Dios no me hablaba más nada. No me decía más nada. Simplemente me dijo algo, y como yo no contestaba aquello que me pidió, yo no estaba preparado para oír más de Él, para oírlo hablar más. Hasta que un día llegué a la determinación y le dije: sí, Señor, lo que tú quieres. Y finalmente vino todo lo que vino, el llamado, la formación del movimiento y todos los problemas que me vienen casi todos los días. Pero bendito sea Jesús si se salva más gente. Bendito sea el Señor si hay matrimonios que se salvan, si hay jóvenes que se salvan. Bendito sea el Señor si la pobre experiencia de fe que yo pueda transmitir puede ayudar a que otras personas cambien mejor en su vida.
Hermano, termino yo con esto: escuchar a Dios, oír a Dios. Aunque tú a veces no quieras oírlo, aunque no quieras hacer, te parezca absurdo aquello que Dios te pide, hazlo. Yo, por ejemplo, a mí me pidieron ir de misiones por 7 años a Alemania. Yo dije que no. Yo no voy a un lugar para conocer el sitio. Las personas que me conocen, cuando voy a una sola misión, me quedo en una casa y me pongo a orar todo el día para tratar de sincronizar mi corazón con el de Dios. No me gusta hacer turismo, así que de pronto yo decía: ¿para qué voy a Alemania si yo no hablo alemán? Entonces me negué durante 7 años, hasta que un día el Señor me dijo: anda. Yo dije: ok. Era un mes que iba a estar en Alemania. ¿Y sabe cuántos temas tenía que dar en un mes? Uno solo. Yo dije: ¿qué voy a hacer después? El Señor, yo soy misionero, voy a estar desempleado todo un mes. Una sola charla nada más, voy a estar, y eso que era media mañana nada más la charla, ¿qué hago después? Y el Señor simplemente me dijo que anda, así que yo fui renegando. Y yo le dije a un amigo: yo no sé para qué voy, la verdad, yo por mí ni voy, pero simplemente el Señor quiere que vaya. Ok, vamos pues. Llegamos a Alemania. Un sacerdote allá que no nos conocía, parece que le caímos en gracia y nos mandó de vacaciones al santuario de Lourdes. Y estuvimos con mi esposa en el santuario de Lourdes. Mi hijo estuvo enfermo, la señora obró en nosotros, nos dispuso mucho el corazón a Dios. Mi hijo probó el agua del santuario y él tenía una complicación broncopulmonar, y al tomar esa agua se sanó de inmediato. Entonces comencé a entender: Dios me ha traído aquí por esto. Había las piletas estas donde entra uno a bañarse en el santuario de Lourdes en Francia, y de pronto yo iba a entrar y había una cola impresionante de hombres. Normalmente en la iglesia siempre hay más mujeres, pero parece que ahí en el santuario había un montón de hombres. Era época de hombres, parece. No se podía entrar, así que tuve que cargar a mi hijo y pasé por la cola más rapidita, ¿no? La que llevas a un niño en brazos. Oye, cuando yo entré, estaba ahí, había italianos, españoles, gente francesa y de otras culturas, y me decían: ¿qué quieres pedirle a la señora? Y yo le hice una petición: que mi corazón nunca se apague, que mi corazón siempre arda de amor celoso por Dios. Y en el momento que me sumergieron, el agua era heladísima, no sentí nada, el agua era heladísima. Me sacaron, y después de salir del agua, yo sentí en mi corazón que se me había concedido esa gracia. Sentí que algo se había liberado. Sin embargo, regresamos de Francia, predicamos en Alemania. Terminada la charla, que hubo una experiencia muy bonita de conversión. A mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Porque es más, o sea, yo contaba un chiste y miraba a la gente, ¿no? Después la hermana hablaba y la gente recién se reía. O sea, era indiferido la cuestión, ¿no? Y era raro, pues, porque ¿qué habrá dicho la hermana, no? Porque yo decía una palabrita y ella decía una frase largota. Entonces decía: bueno, pues será de Dios. Terminamos el servicio y nos mandaron de vacaciones a Roma. Y dije: vamos a ver Jesucristo, ¿qué quiere el Señor? Y cuando estuvimos allá tuve la bendición de que el Papa Francisco bendijera a mi hijo, que en el momento que pasó el Santo Padre fue una bendición para todos los que estamos ahí, que fue una chilladera impresionante. El Papa estaba acá y la gente caía alrededor, todos estábamos que chillábamos. Carga a mi hijo, nos tomamos, todo el mundo quería sobárselo a mi hijo, una especie de amuleto se volvió el enano. La gente se lo frotaba. Tú sabes, yo le dije al Señor: tú me has traído acá para sanarme. Tú me has traído aquí para sanarme. ¿Y por qué no lo hiciste allá? Yo voy a muchos santuarios, en Lima yo voy a muchos santuarios marianos. Me gusta rezar el rosario en un santuario. Con mi esposa vamos a un santuario de la Virgen de la Consagración en Pachacamac y rezamos ahí. Y el Señor quiso que tuviéramos esa experiencia, nos la regaló. Finalmente yo me quedé con la pregunta: ¿por qué? Lo que pasó en este año fue consecuencia de lo primero. El Señor tocó a la gente en ese pueblito tan alejado del mundo, ¿verdad? En este pueblito tan alejado, que el testimonio que ellos dieron nos abrió la puerta para volver este año a evangelizar, y fuimos a otras zonas de Alemania, y no solamente a Alemania, fuimos a otro país más, que era Suiza.
Y pudimos hacer varias misiones en Suiza con gente de México, con gente de España, de muchas zonas de Latinoamérica, y fue impresionante el testimonio que pudimos dar allá de nuestra fe como católicos. La gente terminó con algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Nos dijeron que hace tiempo no se les hablaba de Jesús. Allá se habla pura psicología y autoestima y sanación de los miedos y que esto, pero no hablan de Jesucristo. Y por eso es que muchos tienen esa crisis de fe y una experiencia de Dios tan transformante para muchas personas allá. Yo no sé si el Señor me siga mandando como misionero en estas zonas, pero fíjate que a veces probablemente Dios te pida algo o quiera algo de tu vida, con lo cual tú no entiendas, no comprendas, pero finalmente lo que Dios te pide es para bendición, para ti y para otras personas. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito un momento a cerrar tus ojos, por favor. Hoy nos encontramos en el penúltimo día de nuestro taller. Dios ha ido hablándole a nuestro corazón y lo está preparando para ese encuentro precioso de mañana. Mañana va a haber una fiesta. Una fiesta en la que el Señor quiere que participes. Y vamos a pedirle a este Dios misericordioso que tenga compasión de nosotros. A nosotros que somos ciegos, de corazón duro, que a veces vivimos en la mentira y que nos cuesta tanto ir. Vamos a pedirle al Señor la gracia inmensa de que Él nos toque en esta hora. Ten misericordia de nosotros, Señor. Míranos con bondad. Tú que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro soberano por los siglos, omnipotente, todopoderoso. Tú que has hecho, Señor, todas las cosas visibles e invisibles y que transformaste en rocío el fuego que iba a quemar a tus siervos en la Babilonia, en el horno 7 veces más ardiente, para proteger y salvar a tus 3 santos jóvenes. Te pedimos, Dios, que mires en nosotros la acechanza de nuestro enemigo. Tú que eres doctor y médico de nuestras almas. Tú que eres la salvación de aquellos que a ti se dirigen y a ti se acogen, que se ponen bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Shaddai. Tú que eres, Señor, nuestro refugio, te pedimos en esta hora, te invocamos, Señor, en esta hora, para que hagas vana toda obra de las tinieblas, para que expulses y pongas en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia maligna, todo maleficio, toda hechicería, todo mal de ojo, toda obra diabólica realizada a través de personas perversas, todo mal que puede estar operando en nuestra vida. Oh Dios de bondad y de misericordia, tú que salvas al que te busca, tú que le extiendes la mano al que se acoge a ti, haz, Señor bendito, que nuestra vida cambie, que la desgracia, que la maldición, que esa situación mala en la que podamos nosotros estar viviendo cambie. Tú
que puedes cambiar nuestra suerte con tu poder. Te pedimos, oh Dios bendito, extiende tus manos poderosas, tus brazos altísimos y potentes, y ven a socorrernos a cada uno de nosotros que hemos sido hechos imagen y semejanza tuya, a nosotros que clamamos a ti como nuestro Padre, Dios altísimo y poderoso. Te pedimos que envíes en este momento a tus ángeles y arcángeles para que con espada desenvainada socorran a cada uno de nosotros que somos siervos tuyos. Visítanos, Señor. Manda con tu poder que se ponga en fuga toda obra de las tinieblas, como dice la Escritura. Que el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor te reprenda. Tú que eres la fuente de paz, la fuente de nuestra salvación, tú que eres nuestro protector y nuestra roca, te pedimos, Señor, rescátanos del enemigo. Sálvanos de él, Señor. Tú que conoces esta tierra, Señor, que es una tierra que tú quieres bendecir y que quieres que sean benditos los que aquí vivan. Te pedimos, Señor, que tu poder en este momento venza toda fuerza del enemigo, toda potencia del mal, todo envenenamiento psicológico, toda hechicería realizada por personas envidiosas en contra de nosotros. Deshaz, Señor, el mal oculto que puede incluso manifestarse en este momento y en este lugar. Oh Dios, tú que eres Señor, tú que eres Padre, tú que eres Hijo, tú que eres Espíritu Santo, tú que eres el Dios uno y trino, te pedimos, Señor, bendito, fúndenos en ti, Señor. Señor Dios nuestro, modélanos a la forma que tú quieras que nosotros tomemos. Llénanos de ti, utilízanos. Expulsa de nosotros toda fuerza del mal. Aniquílala, destrúyela, para que nosotros podamos hacer el bien. Toda fuerza de pecado en nosotros, toda atadura de pecado en nosotros, rómpela, Señor. Danos contrición en el corazón, para que confesando nuestros pecados por la absolución de la iglesia, podamos nosotros, Señor, volver a la reconciliación y a la amistad contigo. Expulsa de nosotros, Señor, toda magia negra, toda misa negra, todo hechizo, Señor, toda atadura, oh Señor Dios bendito, toda infesta diabólica, Señor, toda obsesión diabólica, toda perfidia, toda forma de posesión que esté enfermando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Quema todos esos males en el infierno, Dios bendito, para que nunca más nos toquen a nosotros que somos tus hijos. Ordenamos y mandamos con la fuerza del Dios omnipotente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por la intercesión de la Virgen Inmaculada y por el poder del Espíritu Santo, que todo espíritu inmundo salga fuera, que todas las presencias demoníacas que nos molesten, en el nombre poderoso de Jesús, salgan fuera. Y que por la intercesión de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, Arcángel, todas estas fuerzas del mal de las que estamos siendo liberadas sean encadenadas y sometidas a los pies de Jesús, enviadas al infierno. Aplasta, te pedimos, María Inmaculada, a la serpiente antigua bajo tus pies. Señor, hoy día la Escritura nos hacía recordar que tú has sido coronada como reina de toda la creación y que es la serpiente que busca, acechándonos a nosotros, herirte a ti,
que somos tus hijos. Te pedimos, María Auxiliadora, refugio de los cristianos, guárdanos en tu manto bendito, lejos de la mirada del calumniador. Te pedimos, Santísima María, tu intercesión poderosa por cada uno de nuestros hermanos, para que en este momento los cielos sean abiertos sobre nuestra cabeza y el Dios unitrino derrame sobre nosotros el don de la conversión. Que por tu intercesión, el Dios bendito, enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. María Auxiliadora, te pedimos en esta hora que pelees con nosotros desde nuestras debilidades, con tu oración, para que se nos sea concedida la gracia de poder vivir una vida honesta, agradable a los ojos de Dios. María, nos sometemos a ti nos consagramos nuestra conversión, nuestro deseo de cambio, nuestro deseo de salvación, nuestro arrepentimiento, nuestra vida y la vida de los nuestros. A tu inmaculado corazón, pidiéndote en tu auxilio, Señora, que nuestra agua sea transformada en vino, nuestra tristeza en alegría, nuestra angustia en paz, nuestra desesperación en esperanza, nuestra maldición en bendición. Porque los que sembraron entre lágrimas recogerán entre gritos de júbilo. Que nuestro lamento sea transformado en una alegre danza. Gracias, Señor, por esta noche, por la bendición de estar en tu presencia. Gracias damos también a nuestros hermanos del cielo, los ángeles y arcángeles, a los santos, y de manera muy especial en este día bendito a María Inmaculada, a la Señora vestida de blanco, a la Señora que fue levantada de entre nosotros, asunta al cielo, para interceder por cada uno de nosotros ante el corazón de su amadísimo Hijo, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. María de Nazaret, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Tomamos asiento, tarea. Vas a orar con este texto del comienzo de Marcos capítulo 7 del 31 al 37, a ver qué te dice el Señor. Marcos 7 del 31 al 37, oras con ese texto y de memoria Santiago capítulo 1 permíteme el versículo. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago 1:22, de memoria. ¿Amén? Amén. Hermanos míos, mañana es el último día, estamos con una dificultad de conseguir sacerdotes para poder hacer la exposición del Santísimo, así que oren para que podamos conseguir. Estamos teniendo dificultad en ello. Oren para que se nos alenen los caminos, para tener esa bendición de la presencia de Jesús en este taller. Amén. Amén.
Mañana vamos a estar solicitándole sus peticiones. Tiene dos opciones que yo te recomendaría primero que tomes la que te voy a dar. Trae en una hoja tus intenciones por las que quieres que oremos. Si no traes en una hoja, te olvidas, acá te van a dar un papelito para que puedas escribirlo. Pero de preferencia trae tu hoja porque eso abrevia tiempo. ¿Amén? Amén. Trae tus intenciones y te vamos a acompañar con oración en el movimiento. ¿Amén? Amén. Entonces, confesaditos para mañana. Hermano, dos temas que te pueden ayudar muchísimo. Por cierto, la charla de la conversión de los conversos, el tema 1, 2 y 3, ya lo tenemos al final. El tema de la dureza del corazón, la ceguera espiritual y la verdad nos hará libre, lo tenemos al final para las personas que desean. No pierdas la paz. Para aquellas personas que se impacientan, que pierden la paz rápidamente, para los que reniegan rápidamente, esta charla te va a ayudar muchísimo. Mi mano va a salir del lado y papá, dos cachetadas para ayudarte. No pierdas la paz. Y un tema que pueda fortalecer la charla que hemos dado ayer, sanando de la mentira. Acá se tocan algunos aspectos psicológicos sobre el tema de la mentira. Sanando de la mentira, entre otros temas. Ya saben que por la compra de ese material nos ayudan a nosotros que podamos tener fondos para cubrir nuestros gastos de misión. ¿Amén? Amén. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga. Paz y bien, hasta mañana.